Seguimos conversando sobre la situación del transporte este viernes 24 de mayo. Está con nosotros nuestro tercer invitado en el segmento de entrevistas, José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puestos. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. Ayer, a través de las redes sociales, conocíamos la fijación de la tarifa en 300 bolívares por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Transporte como también el mayor general Néstor Luis Reverol, el encargado de la vicepresidencia de los servicios públicos. En este caso, ¿cómo reciben ustedes del sector transporte esta modificación, toda vez que ya hace algunas semanas ustedes de manera unilateral, como ha sido una de las denuncias, acordaron el incremento de la tarifa a 500 bolívares y en efecto es lo que hoy se está cobrando en las calles? Claro, debo aclarar también que estamos ahorita en la plataforma de Transporte Unidos por Venezuela y su coordinador nacional. Bueno, con referente al ajuste de la tarifa, ajuste de la tarifa que es sumamente pequeño comparado con la hiper mega devaluación que hay, inflación que hay en el país, pues ya se ha hecho prácticamente desde la semana pasada, pues 500 bolívares que se está ajustando. Los usuarios entienden que el peor transporte es aquel que no se tiene y las autoridades manejan esto como una situación, como una tarifa prácticamente, una tarifa política, una tarifa social. En la actualidad, ningún costo operacional, ninguna tarifa pues aguanta cualquier estudio que se haga porque todos los días cambian los precios de los repuestos, de las partes, de las autopartes, de las unidades. Nadie en la actualidad, pues en los últimos meses, pues nadie ha invertido en transporte. ¿Por qué? Porque no es negocio invertir en transporte y porque no es rentable prestar el servicio. Uno, porque ya tenemos más de un poco de años prestando el servicio. Hay organizaciones, por ejemplo, como la línea Casalta-Chacaíto, ahorita cumplió 60 años de servicio. La Proparte Chacaíto, mediante Dios, ahorita en septiembre cumple 64 años de servicio. O sea, son instituciones como la Central Única, son instituciones que conocen de transporte, conocemos de transporte porque es lo que sabemos hacer. Ahora, ustedes mencionan que la tarifa, no hay tarifa que soporte esta realidad económica y en ese sentido se han tomado algunas medidas también recientemente. El Ejecutivo Nacional, a través de las mismas autoridades, hicieron una alianza con empresas para el tema de las baterías. Cauchos, aceite y baterías son uno de los principales reclamos del sector transporte. ¿Cómo reciben ustedes esta alianza, que además va a significar el 50% de descuento en 6 tipos de baterías para el sector transporte? Bueno, mire, realmente eso no es la solución de este problema que tenemos en Venezuela. La solución es que los señores de Miraflores pues le den las divisas a los importadores de repuestos, partes, autopartes y abastecer el mercado como lo era hasta hace unos años atrás. Esa es la solución. Eso de seguir haciendo convenios es beneficiar en un escaso, muy pequeño sector de transporte, no llega ni siquiera al 1%, porque sabemos que el 97% está parado. O sea, la solución es ir a resolver el problema que tiene el 97% del transporte a nivel nacional, tanto en las rutas troncales, como en las rutas urbanas, como en las rutas suburbanas, como en las rutas extraurbanas. Esa sería la solución. No pañitos de agua tibia que no vienen a solucionar nada. Simplemente obligar a la gente a humillarse a ir a comprar una batería que tiene que hacer largas colas, 3, 4 días para adquirir una batería cuando anteriormente usted iba y escogía la batería que era de su gusto, de su conveniencia o del alcance del bolsillo. Pero sobre ese 97% de unidades paralizadas, hay sectores, le pongo un ejemplo, la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte ha dicho que ese número es falso y que de hecho los transportistas están utilizando las unidades, ante esta realidad de la tarifa, están utilizando las unidades para servicios privados o para otro tipo de servicios que no son propiamente el transporte público. Bueno, mire, en la rama de transporte se comprende en muchos sectores. En cuanto a eso, pues no sé a quién representarán los señores de estas instituciones, porque realmente cuando uno es gremialista, pues le busca beneficios al sector gremial. En el caso de nosotros particularmente, pues nosotros buscamos beneficios a todos, porque somos transportistas. A la hora, la verdad, no nos importa el color o si es negro o es blanco o es de qué color. Simplemente es transportista y hay que buscar la solución. Si es realmente lo que ellos dicen que esto soluciona, usted no vería tantos transportistas en la calle o en la indigencia o en el caso particular es que se han ido del país. Entonces, pero también ves transportistas con unidades rotuladas de una línea que prestan servicios privados, servicios al aeropuerto, servicios de transporte a empresas. Bueno, quiero decirle, por ejemplo, que el aeropuerto tiene su propia ruta, por ejemplo, el Caracas Aeropuerto, y ayer hablaba con un dirigente de transporte
de La Guaira, el señor Eloy Tellería, que es secretario ejecutivo de la Central Única y de Transporte Unidos por Venezuela, y él me decía, mira, una de las organizaciones bien llevadas, como es la línea del aeropuerto, solamente tiene en la actualidad 30 unidades trabajando. Entonces, no es que los vehículos han ido a otro lado y han desasistido, no, simplemente porque cada quien tiene su unidad y tiene obligaciones que mantener, tiene que llevar el sustento a su casa y tiene que rebuscarse de cualquier manera. Ahora, si las cosas funcionaran como deben de ser, como era anteriormente, pues todo el mundo se obliga a trabajar en su ruta como debe ser. Ahora, ustedes mencionan que la solución es precisamente que el Estado otorgue las divisas a las empresas que importan los insumos necesarios para el sector. En ese sentido, si vamos a esa realidad nuevamente, ¿cómo eso va a impactar en la tarifa? Porque hoy buena parte de la tarifa está regulada, pero un entorno donde van a tener apertura a un mercado en divisas, en el que la mayoría de los repuestos, para no decir en su totalidad los repuestos son importados. Eso implica que tienen un costo importante a nivel en cuanto al estándar internacional. ¿Cómo esto puede impactar en la tarifa? Una tarifa que hoy tenemos que no superan los 15 centavos de dólar, teniendo en cuenta que el promedio mundial es $1 por viaje. Ese es correcto. En el mundo la tarifa más baja es la de Venezuela, igual que el sueldo mínimo de un empleado, de un trabajador, está por debajo de cualquier sueldo en cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que nosotros hemos solicitado es pues, llevar el sueldo mínimo de un trabajador por encima a como está, por lo menos como está a nivel regional, a nivel de Latinoamérica. Un promedio de $250. Exactamente, para que esa persona pueda, de alguna manera, pagar sus gastos de transporte. Y en la actualidad, pues, se le dice a los señores de Miraflores que, bueno, creen un bono para el adulto mayor, para el estudiante y para los usuarios, para que de esa manera, pues, costeen el gasto que hay. Porque en la actualidad, debo resaltar de que quien sigue manteniendo y sigue subsidiando al estudiante y al adulto mayor se llama el sector transporte público. Pero hay denuncias sobre el sector transporte que no permite o limita la cantidad de estudiantes o pone a algunos adultos mayores a cancelar. Pues, Son denuncias a través no se puede tapar el sol con un dedo, porque existen infinidad de problemas. Pero yo sé que la mayoría, un 80 o 90% del sector transporte público lo hace. Primero, prestando su servicio. Y segundo, hay mucha gente que pide cola y se le da la cola, porque estamos en una situación, estamos en una crisis. Y quien no ha entendido eso, que me parece a mí que los señores en Miraflores no han entendido que en Venezuela hay una crisis enorme y que está afectando a todo el sector, a todos los sectores. No hay ningún sector que se escape de esta realidad que estamos viviendo en Venezuela. Hace algunos minutos estuvo acá José Bracho, que fue concejal del municipio Libertador, y decía que si bien hay una situación con el sector transporte, buena parte de esta situación también tenía que ver con la forma como se administraba el sector, propiamente las unidades. Él mencionaba que financieramente los transportistas reciben muchos recursos, pero que tienen una muy mala administración. ¿Ustedes consideran que esto es así, teniendo en cuenta que hay otro tipo de denuncias? Por ejemplo, el caso de los avances, que una unidad tiene o dos avances porque trabajan por distintos turnos, más un colector en la unidad, y esto disminuye mucho más la rentabilidad. No, pues realmente eso es falso. Yo creo que uno de los mejores, y invito al señor Bracho que vaya a Fontur y se dé cuenta, por ejemplo, de hace unos 10 años para atrás, y analice los préstamos que le daban al sector transporte en cuanto a las unidades de transporte que se pagaron, porque al transporte no le gusta que le estén regalando, sino que se paguen las cosas. Y vea, por ejemplo, el caso particular de las rutas troncales, de los que nosotros llamamos gipseros, ¿verdad? Y analice el modo de pago de los gipseros. Son los mejores pagadores de Venezuela. Entonces, en ningún momento pues, el sector transporte, y si va a las asociaciones civiles en las rutas urbanas, es lo mismo. Y si se va a las empresas, a las rutas extraurbanas, es lo mismo. O sea, somos buenos pagadores y somos buenos administradores. De hecho, en la actualidad usted ve vehículos que andan prácticamente remendados porque hay que buscar la manera de resolver el problema. Por ejemplo, ahí nos hemos transformado prácticamente en ingenieros, reparando y buscando la manera de salir a rodar porque hay que prestar el servicio, porque es lo que sabemos nosotros hacer, es nuestra profesión, profesional del volante, es lo que hemos aprendido durante muchísimos años. Entonces, eso es lo que ha tratado de salvar la situación de transporte en Caracas y en Venezuela. Ahora, dense en cuenta ustedes lo que ha funcionado, lo que administra el transporte que administran los señores de Miraflores. Dense en cuenta, por ejemplo, el metro de Caracas, que está totalmente destrozado,
un servicio que era lo más importante de Latinoamérica, un transporte que usted se abordaba las unidades del metro o del Metrobús y era de un servicio excelente. Entonces yo creo que los malos administradores en este momento son ellos. Pero el tema de la tarifa también trae una discusión y es la calidad de las unidades que el usuario siempre reclama mejoras. Y es algo que abordamos en la siguiente parte del espacio. 8:05. Estamos conversando con José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puestos y también coordinador de la plataforma Transporte Unido por Venezuela. Nos toca hacer una pausa y de regreso mucho más de Primera Página. Desde ya también los invitamos a seguir enviando sus comentarios, sus preguntas. En la siguiente parte de nuestro espacio estaremos dando lectura a ellas en nuestro segmento de entrevistas.